Hola a todas y a todos los oyentes del programa Fabricando el Sur. Soy Eloísa Baena y desde hace algo más de 30 años dirijo el Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía. Este archivo comenzó su andadura a finales de la década de los 80 con el objetivo de recuperar la documentación generada por comisiones obreras en Andalucía durante la dictadura franquista. En este periodo, como sabéis, estaban prohibidos los derechos de asociación, reunión, opinión, etc. Y desde finales de los años 50, aquellos trabajadores y trabajadoras que querían mejorar las condiciones laborales se organizaron en comisiones de obreros y finalmente en comisiones obreras, y que éstas fueron declaradas ilegales en 1967, por lo que tuvieron que actuar clandestinamente, y sus militantes corrían serios peligros si la policía del régimen le encontraban portando documentación. Ya en la transición, Comisiones Obreras ve la necesidad de crear sus archivos para recoger y conservar la documentación, pues por los motivos anteriormente mencionados, esta se encontraba dispersa y corría peligro de desaparecer. Desde su creación, el archivo no solo ha conservado la documentación de las comisiones obreras, sino también de organizaciones políticas de oposición al franquismo, de órganos de representación obrera, como los jurados de empresa, de despachos laboralistas que defendieron a los trabajadores ante magistratura y ante el Tribunal del Orden Público, de asociaciones de feministas, pacifistas, etcétera, etcétera. Por lo que podemos considerarlo como un archivo del trabajo. La documentación fundamentalmente abarca las últimas décadas del franquismo, la transición y la democracia, aunque también conserva documentación de principios del siglo XX. Y además la documentación conservada está en numerosos soportes, o sea, documentos en papel, fotografías, carteles, audio, vídeo, publicaciones periódicas, etc. Dime tú el horario, ¿cómo entraba? ¿Qué horario tenía? El horario teníamos, entraba a las 6 de la mañana, de 6 a 2, o de 2 a 10. Dos turnos. No, los turnos lo tenían los hombres. No, las mujeres no tenían. Eran 3 turnos. Había según qué sesiones, ¿no? Las sesiones, por ejemplo, de hilatura y de tejido eran dos horarios. Y los telares estaban de noche, que hacían los hilos para que nosotros trabajáramos. Eran de hombres. Eran de hombres. ¿En los vuestros había hombres? ¿O eran todos mujeres? En nuestros mujeres. Pero habría encargados. Había, sí, un encargado. El encargado general y luego un subordinado que ha encargado también, que lo tiene allí de mosquetero. el pobre de mosquetero, porque tanta mujer era... ¿Qué? ¿Le poníais verde? Sí, verde, y luego eso pues te metía, entonces se fumaba siempre, ¿no? Pero bueno, se entraban a fumarse un cigarrillo, no se podían fumar. Sí. Iba tú a tocarme. Pues... al cuarto de baño, porque es donde nos metíamos a fumar, entonces no había sitio para fumar. Y venga, decía que me vaya a buscar una ruina. Digo, si la ruina la tienes tú. Y bueno, pues bien, estaba bien. Y como ya estaba organizada... Espérate, que vamos a hablar del trabajo, de la organización del trabajo. Que entonces tenía ese turno, cuando tú entraste, ¿tú de qué te encargabas? ¿De una máquina o una sola? Sí. Para... Sí. Si se iba... Que con eso tenía... Sí. Bueno, te ponía una máquina que era una máquina... Como esta mesa sería de grande. Para los telares, la tela, ¿no? Eran sábanas. Y tú las tenías... Eso tenía... Venían con unos hilitos de los telares y tú le dabas con el pie, le dabas un para que fuera pasando. Para que fuera pasando.
y tú tenías que ir cortando los hilitos que había, o las marras que había, tenías que tener cuidado, porque eso es curioso porque vienen muchos nombres. Hay motas que se le decían cucaracha. Ay, sí, era curioso. Si era muy gorda, era cucaracha. Si era más chica, hormiguita. Bueno, era una cosa curiosa, digo, hay que ver. Y pues bueno, teníamos que hacer todo eso. Teníamos nuestro peine de acero, un peine de acero. Y con ese peine, tú le quitabas la marra. Como eso se queda abierto, tú tienes que cerrarlo. Entonces tú tienes que unir los hilos de un lado, los hilos de otro. Pero era bonito. Era bonito. Y te presionaba mucho porque tú cobrabas por... Yo cobraba al mes. Sí, al mes. Que no era por hora, ni el trabajo que te hacía, no era de estado. No. ¿Un jornal? Un jornal. El archivo se encuentra en la planta baja de la sede central de Comisiones Obreras de Andalucía, en la avenida Cardenal Bueno Monreal, y cuenta con un depósito y una sala de consulta para los usuarios. Además, mantiene y desarrolla una biblioteca especializada en historia del movimiento obrero, de historia social y de las relaciones laborales y de filosofía política, que se encuentra en la calle Morería 10 y cuenta con servicio de consulta. El archivo se nutre fundamentalmente de documentación transferida de la organización sindical, Comisiones Obreras, pero también de donaciones tanto personales como de otras organizaciones. Además de lo expuesto anteriormente, el archivo apostó desde sus orígenes por el testimonio oral porque la considera una fuente fundamental para el estudio de la sociedad contemporánea, para el conocimiento de sus clases populares, sobre todo en regímenes dictatoriales. Los fondos y colecciones orales conservados y descritos en el archivo constituyen un depósito de memoria que recoge testimonios de andaluces y andaluzas que vivieron los acontecimientos más destacados de la historia del siglo XX. La apuesta por las entrevistas biográficas o historias de vida recoge información sobre la familia, las condiciones de vida, la educación, el trabajo, la sociabilidad y la militancia, y permite recrear la memoria de sucesos personales y colectivos que ayudan a conocer el pasado y a través de este y de su evocación presente la actualidad del mundo del trabajo y sus circunstancias en Andalucía. Se trata pues de una colección amplia de cerca de 400 entrevistas que recoge la vida pública y privada de estos trabajadores y trabajadoras andaluces a lo largo del siglo XX, la trayectoria y las condiciones laborales, sus luchas sociales y políticas, la represión sufrida durante la dictadura, el combate por las libertades al final de este régimen, etcétera, etcétera. Por lo que el Archivo Histórico de Comisiones de Andalucía es un depósito de memoria del trabajo andaluz. A darse capeo, entonces el Manolo Pasto fue el que nosotros íbamos en el tren, salía el tren, en la redonda esa que te pasa para mi casa, ahí estaba la estación. Y ahí se montaban todos los trabajadores en un tren, íbamos para el Campo Jerez. Y entonces ahí el Manolo Pazo fue andando por el tren, vagón por vagón, que hay que tener en aquel entonces... Hay que tener los cojones, como yo digo, para hacer una cosa de esa. Entonces decía, hay huelga. Entonces la gente, antes de arrancar el tren, cogieron toda la gente y empezaron todo. Aquello era un escándalo. Llevaban todo el saco, la parda, la mochila para quedarse en el Campo Jerez y la comida. Y hace por la gente. Entonces la Guardia Civil que estaba allí, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Salió la Guardia Civil, bueno, ¿qué pasa? Y dice, que hay huelga. Uno que era un amigo de nosotros, el Méndez, como yo el Méndez, y dice, que hay huelga. ¿Quién dice eso?
¿Quién dice eso? ¿Qué hay huelga? Dice, yo qué sé, la gente dice que hay huelga. Y cogieron toda la gente, se fueron todos. Y entonces ahí fue cuando se puso la policía de Boca Perdida. Esto es un... La labor que realizamos en el archivo es la de recuperar, conservar y difundir su fondo. En este sentido, nuestros proyectos van dirigidos a poner a disposición de la ciudadanía la memoria del mundo del trabajo en el siglo XX. Entre los últimos proyectos podemos destacar la descripción, digitalización y puesta en red de las 381 actas de las reuniones celebradas por el jurado de empresa del Astillero de Sevilla, que tuvieron lugar entre su constitución en 1956 y su desaparición en 1977, con el objetivo de conocer y difundir la acción organizada del movimiento obrero a lo largo de la historia contemporánea, de su lucha por los derechos laborales y de su aportación de la construcción de la democracia, o el proyecto Ejerciendo Derecho, Construyendo Democracia, constituido por 3 vídeos cortos protagonizados por 3 líderes del movimiento obrero sevillano antifranquista. En ellos, sus protagonistas relatan a partir de sus propias experiencias cómo a través de las luchas en sus centros de trabajo, FLE, Induico y Casa, fueron realizando conquistas en las mejoras de sus condiciones laborales, mientras que a la vez extendían prácticas democráticas de asociación, reunión o reivindicación. Podéis tener más información sobre su fondo y sobre los proyectos que realizamos en su página web archivoandalucía.ccoo.es. Muchas gracias a los oyentes de Fabricando el Sur y espero veros por el archivo. Dile a tu hermano, dile a tu amigo que se despierte, que lo esperamos. Trigal de fuego, taller de trigo, somos los hombres que trabajamos. Somos el viento del fuelle obrero, del campesino, del estudiante. Somos tenaces como el acero, claros y duros como el diamante. Siempre acudimos cuando reclama cualquier esfuerzo nuestro bregar. Somos un río que se derrama cuando nos quieren encadenar. Somos la fuerza, la unión obrera, con el futuro, con lo que avanza, con la cultura como bandera, la unión de todos con una lanza. Somos un árbol, un bosque somos, donde se abrazan pueblos enteros. Somos el pueblo, nosotros somos las comisiones de los obreros. Somos un árbol, un bosque somos, donde se abrazan pueblos enteros. Somos el pueblo, nosotros somos las comisiones de los obreros, las comisiones de los obreros, las comisiones de los obreros.